la mañana, 3 minutos. Estamos platicando con Gerardo Priego de la Fundación Impulsa Tu Desarrollo sobre este tema de inseguridad, sobre el drama que estamos viviendo en Tabasco, sobre la inseguridad. Decías hace un momento, Gerardo, que la corrupción pues genera un escenario propicio, una atmósfera ideal para que los delincuentes puedan operar sin mayores problemas. Claro. Decías tú, compran jueces, compran policías, pero vamos a entender por qué los compran. ¿Los compran por los salarios que reciben los policías, por los salarios que tienen los jueces, o por qué? ¿Por qué se dejan comprar? Mira, el tema de que somos el 5º lugar nacional en corrupción, Emanuel, según Transparencia Internacional, no solo es el gobierno. Acuérdate que el gobierno no viene de Marte, o sea, el gobierno emerge de la sociedad. Esta es una sociedad corrupta, aunque se oiga feo, con muchas excepciones. No, se escucha horrible y me duele profundamente tener que reconocerlo. ¿Has oído aquella frase? Es más, todos los que nos están escuchando, acuérdense de la frase. Está bien que robe, pero que trabaje. O robaba, pero compartía, o por lo menos salpicaba, ¿no? Eso lo he escuchado mucho recientemente. Digo, es vergüenza, se robó todo el dinero, pero genera empleos en Tabasco. O sea, digo, sí es dramático, y sí hay, y mucha gente sí piensa así, porque yo lo he escuchado. Por supuesto, todo lo que nos están escuchando lo han dicho alguna vez. Me parece, pues, que eso es aceptar ser cómplice de la corrupción. O sea, tendríamos que ser severos con las autoridades, con quienes nos gobiernan, y no deberíamos de permitir que roben, por supuesto, aunque compartan. Por supuesto, claro, eso es lo que tú dices, bueno, por lo menos que salpique. Es que mire, ese es el problema. Esta sociedad, Manuel, está mucho más cerca de querer ser salpicada que de querer erradicar la corrupción. ¿Tú crees, Gerardo? Claro, que ¿Tan dramático es nuestro escenario? 5º lugar nacional en corrupción. La corrupción que ha vivido Tabasco, Manuel, ha sido de las peores del planeta. México está arriba de la corrupción. ¿Propiciada por los gobernantes o cómo se propicia? Yo creo que los gobernantes prostituyeron mucho. A los empresarios. Claro, aquí no hay la compra del voto. Claro, por supuesto. Mira, la misma lámina que le dan desafortunadamente para corromper en una comunidad es el contrato que le dan al otro. Hemos escuchado a líderes de partidos decir, acepten todo, pero votan libremente. Bueno, esto también es un pensamiento distorsionado. Claro, sin duda, ¿no? Por supuesto. Entonces, que eso es algo muy importante también. Hoy vemos que el gobierno quiere tener a proveedores de ellos cerca con el tema de seguridad para que avalen lo que dice. Y la verdad es que eso es un crimen. Lo hacen con los constructores, lo hacen con algunos empresarios, lo hacen con restauranteros, sí, pero en seguridad es un crimen querer poner proveedores que les venden millones de pesos a que hablen bonito de ellos en seguridad. La policía y los jueces se dejan comprar. Yo creo que son las dos cosas. Se dejan comprar. El asunto y están amenazados. De la amenaza, pero también de los bajos sueldos. Yo creo que tiene que ver, pero mira, siempre la gente dice o cree que si le subes el sueldo se arregla el problema. Disculpan, un diputado en el Congreso local gana 100,000 pesos y siguen siendo unos ladrones muchos de ellos. O sea, no tiene que ver nada más con el sueldo. No hay límite. No hay límite, ya cuando están en esta, se van con todo. Por supuesto. Veales gobernador. Y no tienen fondo. Cuánto dinero tenía, y él ya tenía dinero y su esposa, y bueno, y se robaron muchísimo más. No tiene que ver con dinero, nada más. Tiene que ver, sí, claro, a los policías. O sea, no se resuelve con mejorar a los policías. ¿Tú no lo ves así? No, por supuesto que no, ni se ha resuelto así en ninguna parte del país donde ya se ha adelantado mucho en seguridad. Sí tienes que darle una mejor remuneración económica, tienes que darle que sea digno, ¿no? Pero además que le quieran entrar los policías a la hora de los tiros y de los balazos. Claro, que el armamento. Alguien que gana lo que gana un policía hoy en Tabasco, pues dice, no escucho, no veo, por me hago el tonto. 5,000 pesos te vas a poner contra 3 AK-47, pues no. Además, el policía... Pero sí se tendrían que generar condiciones, estimularlos, por ejemplo, con vivienda, con seguros, etcétera. Un policía debe poder llevar a su hijo a la mejor universidad de Tabasco. Comprometerlos. Claro. Comprometerlos, decirles, ustedes tienen aquí una oportunidad. Claro, de crecimiento, de vivir una vida digna, pero tienes que cumplirle a la sociedad tabasqueña. Tu hijo puede ir a la universidad pública o privada mejor de Tabasco, pero tú tienes un compromiso con Tabasco. Y la sociedad tiene que empezar a reconocer al policía, no nada más tratarlo como si fuera el viene-viene, ¿no? Sin embargo, la corrupción hace que también no haya confianza en las autoridades. Sí, por supuesto, es un círculo vicioso. Por eso yo digo que si realmente el gobierno quiere dar muestras, tiene que transparentarse. ¿Tú crees que están intentando hacer las cosas bien? ¿Que dan muestras? Esto que tú acabas de mencionar, que se están ocupando. Hemos escuchado a las autoridades de la materia, del sector de seguridad, decir que están dando una pelea muy intensa y sin descanso. Por lo menos eso es lo que dicen en el discurso. Sí, eso es lo que dicen, pero mira, es como lo que acabamos de escuchar del comandante. Yo también he oído muchas maravillas y que nombres, y ya hasta el FBI nos está cuidando, ¿no? O sea, parece que hablan de Australia, que la seguridad y que están trabajando mucho.
Mira, yo creo que... ¿Están rebasadas? Sí, por supuesto, rebasadísimas. O sea, los casos, mira, nada más, somos el segundo lugar nacional en robo de ganado, por ejemplo, ¿no? Que normalmente hay que cuidar eso, Manuel. ¿Por qué? Porque el que roba ganado luego roba al ganadero, luego lo secuestra. El delito escala, crece. Entonces, si ahorita... Nos decía el fiscal que justamente eso ocurre, que se desplazan, claro. Que están en un delito, los acotan porque están actuando las autoridades y se van a otro delito. Claro, pero ahí lo que no terminó de decir es que normalmente el delito escala de abajo para arriba. O sea, tú tienes una barrotera y quieres poner otra sucursal. No tienes la barrotera y luego te vas a un changarrito. Exacto. Entonces, en este caso están evolucionando... ¿En Tabasco ocurre diferente? Claro, están evolucionando de robo de autos a secuestro, están evolucionando de robo con violencia en la calle a robo de autos y luego a secuestro. O sea, no están evolucionando de secuestro para abajo. ¿Quiere decir entonces que no son efectivas las acciones de las actividades de las autoridades? No son suficientes. Mira, yo reconozco que el procurador por lo menos está dando la cara y eso es interesante, pero de ahí en fuera al gobernador lo veo totalmente abstraído del tema, ¿eh? Para como estamos en seguridad, el gobernador tendría que estar de cabeza, sin las 10 camionetas blindadas que tiene y las metralletas y los 8 guaruras. Sin eso. ¿Cómo estamos en seguridad? Cuéntanos, danos cifras, por favor, danos datos. Déjame darte nada más en el origen multifactorial de la inseguridad, otros datos que creo que valen la pena. Somos el 5º lugar nacional en violencia contra las mujeres, según el Instituto Nacional de las Mujeres. En otras palabras, se ha reconocido aquí, de hecho el Instituto de la Mujer ha estado con el tema. De acuerdo, pero juntándolo con todos los otros datos que te acabo de dar del origen de la inseguridad, nuestros hijos están creciendo viendo que golpean a su mamá y que los golpean a ellos. Y ese patrón se reproduce generación tras generación y no hemos podido desde hace 20 años acabar con este problema porque no se está. Además, lo que nos está diciendo esta encuesta, que los tabasqueños somos golpeadores. Claro, por supuesto, somos una sociedad violenta. De maltrato. Claro. Lo que se está viviendo en casa es violencia intrafamiliar. Y eso ayuda a que luego sean reclutados y mandados al norte o aquí, los jóvenes, los chavos. Pero también, mira, tenemos 25 años en los primeros 5 lugares de suicidio de la República Mexicana. Eso es... Actualmente seguimos en los primeros lugares, sí, Gerardo. Claro, estamos en 4º lugar ahorita. ¿Cuarto lugar de suicidios? Dentro de la Secretaría de Salud varios lo miden, dependiendo de cuál veas, tenemos el 4º, 5º, 6º lugar. Pero en 25 años hemos estado en los primeros 5. Y el gobierno lo que te atina a decir es que le falta litio al agua. Coño, pues póngale litio, hagan lo que sean, pero eviten que nuestros jóvenes se estén suicidando, porque además son los jóvenes. ¿La lectura será, Gerardo, que somos una sociedad depresiva? Somos una sociedad enferma. Déjame decirte. O sea, ¿sí? ¿Depresiva? Según la Asociación de Psiquiatría Nacional, los tabasqueños están diagnosticados 230,000 tabasqueños en depresión. ¿Cómo crees? Lo que eso significa, con todos ¿De dónde es este dato? De la Asociación Nacional de Psiquiatría. Vino hace un mes a la Asociación Estatal un personaje de la Nacional y lo declaró. 230,000 tabasqueños. Más del 10%, exactamente. ¿Con depresión? Con depresión diagnosticada. Entonces, pero ve todo lo que te es una cifra escandalosa. Por supuesto. Entonces, pero si ven los suicidios, bueno, imagínate que los suicidios se nos suicidan los jóvenes ahorcados además, que digamos que no es la forma más cómoda de suicidarse. Entonces, en esa lógica, ¿qué estamos haciendo con todos estos datos? Pobreza, desempleo, la delincuencia organizada presente, violencia, violencia por todos lados, 5º lugar nacional en corrupción, suicidio, los tabasqueños en depresión, la violencia contra las mujeres, son demasiados. Ahora, si ves lo que debería hacer la sociedad, porque te decía en el origen multifactorial de la inseguridad, la presión de la realidad, que es todo esto de lo que te acabo de hablar, y el deber ser. En el deber ser de la sociedad, lo que hablábamos, una sociedad con principios muy carcomidos en tema de valores. Los pillos son bien vistos, sean delincuentes de cuello blanco, sean pseudoempresarios, sean políticos. De hecho, los modelos a seguir en Tabasco están muy distorsionados. Si tú ves la acumulación de capital en Tabasco, la gran mayoría son unos corruptazos que se han robado el dinero de Tabasco. Que han sido gobernantes. Han sido gobernantes o han estado al lado de los gobernantes. Claro, o políticos. Empresarios. Y también pseudoempresarios que lo único que saben hacer es tener un compadre en el gobierno que les compre todo. Eso le ha dado al traste a la economía en Tabasco porque no llega el más competitivo a vender. Y no hablemos de Pemex, que ahí en Pemex, bueno, se cuentan historias que dan pavor. Y todos lo sabemos. Es casi imposible pensar en que un mini empresario o medio empresario le venda a Pemex sin que haya lana de por medio. Y así está el gobierno también. Entonces, me parece pues que eso lo refleja. Es una sociedad muy individualista. O sea, lo que pasa de la puerta para adentro me preocupa. De la puerta afuera no me interesa. Aunque
tarde o temprano, si se descompone afuera, me va a afectar adentro de la casa. ¿Qué es lo que está sucediendo ya? Por supuesto, eso es lo que no entienden. Mismos empresarios y misma sociedad, claro, que están siendo objeto de extorsiones, de secuestros, de robos con violencia, precisamente porque estamos inmersos en una sociedad. Es así una la sociedad, no hay otra. Totalmente. Y aunque tu realidad económica sea diferente, haya sido como haya sido, diría alguien. Diría aquel famoso. Aquel famoso. Bueno, al final pagas la factura. Pagas el precio, por supuesto. Todos, nadie se salva. Por supuesto, todos pagamos, a todos la estamos sufriendo, ¿no? Entonces, este desinterés de la sociedad por cuidar, no puede haber tanta diferencia, Emanuel, no puede haber los ricos que tienen 8 aviones en Tabasco, que todos vienen de relaciones con el gobierno desafortunadamente, y la miseria de 1.300.000 personas en pobreza y 300.000 en pobreza extrema. Esa diferencia enorme, tarde o temprano. ¿Cómo tienes tú cifras de la pobreza y la secretaria no lo supo decir ahora que se le preguntó al respecto? La secretaria Virginia Camperos, a 2 años de esta administración, decía que no se podía medir la pobreza. ¿Cómo va? Si van avanzando, ¿no? Está como el gobierno dice que no hay inseguridad y como el comandante acaba de decir que no. ¿Pero tú de dónde sacas estas cifras de la Secretaría de Desarrollo Social Federal? Acuérdate que una de mis especialidades es desarrollo social, es combate a la pobreza. Entonces a mí no me platican nada, o sea, de tema de pobreza. ¿Y será que la secretaria Camperos no sabe o no lo quiere decir? Leer, o sea, pero entras a la página de Cedesol, busca los estudios nacionales y ahí está. 1.300.000 personas en pobreza y 300.000 en pobreza extrema. O sea, por favor, el Coneval. ¿De cuántos habitantes, Gerardo? 2.350.000. O sea, el 50% el 60% de la población en pobreza. Eso es gravísimo. Pero eso es lo que hay que atender. Porque propicia la delincuencia. Como te decía, la tendencia no es igual, o sea, no es porque esté en pobreza, es delincuente, no, pero sí la presión social de eso genera desesperación. Y hoy ya se acumularon, de acuerdo a la crisis en México, tú ya viste, las personas que están en pobreza, por ejemplo en Chiapas y en la frontera con nosotros, ya viste a tu abuelo, a tu papá, a ti, y ahora estás viendo a tus hijos en pobreza. Son 4 generaciones, Emanuel, eso es gravísimo y no estamos resolviendo el problema ni como país ni obviamente como Estado tampoco, nosotros nunca habíamos tenido eso, pero me parece pues que cualquiera lo puede ver, o sea, estos son datos duros, cualquiera puede entrar a la Secretaría de Desarrollo Social y ver cómo está catalogado Tabasco. El Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Públicas, que es solo para medir el avance o el descenso o el avance de la pobreza en México, tiene su página también, cualquiera puede entrar y ver los números que ellos tienen de estudios de académicos, son puro grupo de académicos que tienen la medición de la pobreza en Tabasco y en el país. Entonces, déjame decirte un último dato antes de entrar si quieres. ¿Qué es lo increíble de la inseguridad en Tabasco? Nosotros estamos en los 10 primeros lugares, y ahorita voy a dar los datos, de delitos muy importantes. Pero en Tabasco no debería haber esos delitos. Nosotros no deberíamos estar ni en los 5 ni en los 10 más peligrosos de la República. ¿Por qué? Si tú ves, Morelos está en los primeros lugares, Guerrero está en los primeros lugares, Tamaulipas está en los... Aquí no hubo, padre, con trabajo una pizca de revolución y nunca ha habido guerrilla. ¿Sabes por qué? Porque no hay dónde esconderse, Emanuel. A menos que tengan una ciudad submarina, no hay dónde esconderse. Los secuestradores locales, los que nos tienen locos con el robo, los que tienen el robo de auto, los que tienen el robo de ganado, son tabasqueños y están enfrente de todos nosotros. ¿Sabes quién no los ve? La policía. No los ve la Procuración de Justicia. Aquí no hay dónde huir. En 3 horas llegas al último lugar de Tabasco. No hay montaña. En Guerrero, yo he trabajado mucho la montaña de Guerrero y la sierra de Chiapas y de Oaxaca. Caminas 18 horas y no llegas a ningún lado. La condición geográfica de los otros estados hace difícil. Orográfica, muy difícil. Muy terriblemente difícil. Correcto. No, y también geográfica porque la frontera con Guerrero y Oaxaca, bueno, no tienes ponte. Es tierra de nadie además, ¿no? Y además está el EPR, está el ERP y los movimientos subversivos, están los conflictos religiosos. Aquí no hay nada de eso. Aquí no los encuentran por complicidad del gobierno y por ineficiencia del gobierno. Eso es lo único que está pasando. Aquí no hay dónde irse a esconder, Emanuel. ¿Falta inteligencia? Por supuesto que falta inteligencia. O sea, es ridículo el acceso a la tecnología que está teniendo el gobierno para poder combatir estos delincuentes. El armamento, la capacitación de los policías. Ahorita vamos a hablar también de soluciones que puede darse. Porque no estamos inventando el hilo negro, hombre. Baja California, que era una locura en términos de seguridad, ya no la tiene. Ciudad Juárez, yo he ido a Ciudad Juárez 10 veces en los últimos 6 años. ¿Es otra la atmósfera? Es otra la atmósfera. Bueno, Ciudad Juárez era la capital mundial del secuestro. Ya no se corre. No está en ninguno de los 10. ¿Los ciudadanos salen libremente? Bueno, tienen todavía el resquemor, pero ya no está ni siquiera en los 10 estados más peligrosos de la República, Manuel. Y eso es un avance muy importante. Entonces, hay que contemplar que nosotros no deberíamos estar. Te digo, Morelos
que es muy grande, tiene su sierra muy complicada. Todos los que están ahí, el Estado de México tiene 14 millones de habitantes. ¿Qué lugar somos, Gerardo? Mira, si gustas, primero te comento el de percepción de seguridad pública. ¿Te parece que hagamos la pausa Sí, claro. y entramos con eso? Volvemos. Hola, ¿te invito a un café? ¿En serio? Todo inició con una llamada y un café.